Hermanos, pongámonos de pie y vamos a leer la palabra de Dios. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 12, y vamos a leer 3 versículos. Si usted no trae Biblia, usted puede levantar su mano y con mucho gusto nosotros le podemos llevar una Biblia donde usted se encuentre. Nuestros diáconos y ujieres estarán dispuestos a llevar su Biblia. Aquí hay una mano levantada, con mucho gusto ahorita le llevan una Biblia. Esa Biblia se la regalamos, usted puede llevársela, y acá hay otra mano levantada por este lado. Así de que nuestros diáconos y ujieres, nomás deje su mano levantada y ellos con mucho gusto le llevarán esa Biblia que queremos regalársela para que usted pueda tenerla en casa. Muy bien, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Vamos a leer estos 3 versículos. Si lo podemos hacer, hermanos, vamos a hacerlo todos juntos de la pantalla. Vamos a leerlo al unísono, son 3 versículos únicamente, así de que vamos a leerlo de esta manera. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La última parte dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a orar. Padre, oramos y deseamos, Señor, que la exposición de tu palabra pueda impactar nuestras vidas, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, Señor, que no sean mis pensamientos, mis deseos, que no sea lo que yo quiero, sino que sea tu Espíritu Santo que nos ayude a entender lo que tu palabra tiene para nosotros en esta mañana. Te doy gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que me das de compartir la palabra, pero también te pido perdón, Señor, si acaso he faltado en algo, Señor, que me perdones, pero que me uses. Úsame como un instrumento únicamente, Señor, para hacer bendición a esta tu iglesia. En el nombre de Jesús, Padre, nos ponemos en tus manos. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, por favor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Tome asiento, mi hermano, por favor. Tome asiento. Quiero hablar ahora sobre una futura nación, una promesa que Dios le hizo a Abraham en este pasaje que acabamos de tomar como base, una promesa que Dios le hace a Abraham. Y sabe que la Biblia, alguien se puso a contar las promesas que hay en la Biblia y contó 6,188 promesas en la Biblia. Yo no sé si sea cierto, pero hay un libro y fui a mi oficina para traérmelo y lo traje, pero ya no lo encontré. Entonces nadie salga hasta que aparezca mi libro. No se crea, estoy bromeando. Creo que por ahí lo dejé, lo traía en la mano. Es un libro que se llama Las Promesas de la Biblia y quería mostrárselo porque hay 6,188, según el autor de ese libro, que promesas que él sacó de la Biblia. Imagínense, hermano, 6,188 promesas que hay en la Biblia que nosotros podemos aplicar a nuestra vida. Nos tocarían como de unas 5 promesas por día para poder cubrir todo el año y pedirle a Dios que Dios nos bendiga a través de todas estas promesas. Pero mi abuelita decía que las promesas se las lleva el viento. Entonces tiene mucho que ver quién dice la promesa, cuándo lo dice, por qué lo dice y qué tanta autoridad tiene que nos está diciendo. El día de hoy nosotros vamos a tomar como base este pasaje que leí y habla sobre una promesa que Dios le está haciendo a un hombre llamado Abraham. En esta promesa que Dios le está haciendo tiene 3 ingredientes importantes que quiero resaltar el día de hoy, si usted me lo permite. Pero antes quiero recordarle, hermanos, que nosotros tenemos una cronología de la predicación y todo el año estamos predicando a través de toda la Biblia. Por si usted nos está visitando por primera vez o por las redes sociales y nos está viendo, estamos tomando una serie de sermones y estamos viendo toda la Biblia durante el año. Durante el resto del año estamos predicando a través de toda la Biblia. Hablamos los primeros meses en enero y febrero sobre la creación, luego estuvimos hablando sobre la corrupción, cómo después de la creación el pecado vino y dañó la creación de Dios, y hablamos sobre las consecuencias del pecado. Hoy estamos entrando en la tercera etapa que tiene que ver con el convenio que Dios hace, la promesa, el pacto que Dios hace para poder restaurar al hombre de la situación en que el hombre había caído, la humanidad había caído. Luego vamos a hablar sobre el caos, sobre cómo a pesar de las promesas que Dios hace y las oportunidades que Dios da, el hombre rechazó.
en muchas ocasiones las oportunidades que Dios le estaba dando. Luego vamos a estar hablando sobre Cristo, vamos a hablar sobre la cruz, sobre la iglesia y la consumación. Esos son los 8 temas que estaremos tratando durante el resto del año, y de esa manera estaremos cubriendo todo lo que la Biblia habla, el mensaje, no todo, pero vamos a cubrir de una manera panorámica lo que la Biblia nos está enseñando. El día de hoy, si usted me permita, me gustaría hablar precisamente sobre el pacto que Dios hace con Abraham. Y cuando hablamos de un pacto necesitamos, los que en el seminario o los que estudian la Biblia han leído mucho o han escuchado mucho en la terminología eclesiástica un término muy común que se llama el pacto abrámico. El pacto abrámico. Y la pregunta es, ¿qué es un pacto abrámico? ¿Qué es un pacto? Primeramente hay que definir eso y luego vamos a ver qué es un pacto que hizo Dios con Abraham. ¿Qué tan importante y cómo me afecta ese pacto que acabamos nosotros de leer, esa promesa que Dios hizo a través de la Escritura a Abraham? ¿Qué es un pacto abrámico primeramente? Un pacto abrámico es un pacto unilateral. Unilateral, ahorita voy a explicar eso, que Dios hizo con Abraham. Un pacto unilateral precisamente es un acuerdo hecho entre 2 partes, pero es un pacto en que solo una de las 2 partes tiene la responsabilidad de actuar. En este caso, en el caso de el pacto abrámico, es un acuerdo entre Dios y Abraham. Por lo tanto, en este pacto era Dios el único que estaba obligado a actuar, por lo que era un pacto unilateral, no era bilateral, sino era unilateral. O sea, nada más de un lado era el responsable de que se lleve a cabo o que se cumpla este pacto. En el pacto abrámico, Dios le promete a Abraham tierra, Dios le promete a Abraham descendientes y Dios le promete a Abraham bendiciones para todas las naciones a través de su linaje. Pero es un pacto unilateral porque aunque 2 personas hicieron el pacto, Dios y Abraham, solamente Dios se está comprometiendo a que se cumpla el pacto. Es el único responsable de que el pacto que se estaba haciendo se lleve a una feliz consumación. Entonces, el pacto de Dios con Abraham tiene 3 o varias características, pero quiero resaltar algunas de ellas. Precisamente este pacto es una imagen de la imagen de la gracia de Dios para Abraham y para su gente, para su creación. Es un pacto hecho en base a la gracia misericordiosa de Dios. Gracia es un regalo inmerecido. O sea, es un pacto que aunque Abraham y la sociedad de ese tiempo no lo merecía, Dios por pura misericordia hizo un pacto para bendecir a Abraham y a su descendencia. Y si lo aplicamos a nuestra vida, realmente nosotros no merecemos muchas de las bendiciones que el día de hoy tenemos y disfrutamos, pero Dios por su sola gracia, por su sola misericordia, Dios nos permite que nosotros disfrutemos de esa bendición. Pero ese pacto tenía que ser recibido por fe. Abraham tenía que creer, Abraham tenía que aceptar el pacto y Abraham tenía que aceptar su rol, su participación en este pacto. Por lo tanto, Abraham tenía que desarrollar fe y ese pacto tenía que ser sellado con un acto, tenía que practicarse un proceso que Dios estaba implementando para que se expresara públicamente el recibir esa promesa, el aceptar esa promesa, y era una señal de que Abraham estaba aceptando ese pacto. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y ese pacto se iba a cumplir de parte de Dios, no de parte de Abraham. Por lo tanto, había sido señalado ese pacto, pero en el plan de Dios, Dios lo estaba implementando el pacto abrámico, viendo hacia el futuro a Jesucristo, viendo a Cristo como el que iba a venir a ser el libertador de la tierra, el libertador de las naciones y el libertador espiritual de cada uno de nosotros. Aquí veo en este pacto, en este pasaje que acabamos de leer, en estos 3 primeros versículos, veo en primer lugar la promesa que Dios le hace a Abraham de que habrá una gran nación. Fíjese lo que dice el versículo 1 que acabamos de tomar como base. Dice la Biblia: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. En primer lugar le dice: a la tierra que yo te mostraré. No le está diciendo a dónde va a ir.
simplemente le está diciendo, tengo un plan para ti, Abraham. Si tú crees que yo puedo bendecirte, si tú crees que yo puedo llevarte de triunfo en triunfo, si tú crees que yo te puedo sacar de la condición en que te encuentras, si tú crees que yo puedo llevarte a otra bendición, a otro nivel, a otra dimensión en la cual tú te encuentras hoy, tienes que por fe dar el primer paso y no esperar que yo te explique todo el plan que yo tengo. Simplemente debes de creer que yo tengo un plan para ti, y el plan que tengo para ti es un plan de bien y no de mal, dice la palabra de Dios. Abraham tenía que creer, dice el versículo 1, vete a la tierra que yo te mostraré. Y luego dice el versículo 2, le da un poquito más de información, y en el versículo 2 le dice, y haré de ti una nación grande. A donde yo quiero que vayas, y no te estoy diciendo a dónde, simplemente quiero que tú creas que yo te voy a llevar y voy a hacer de ti una gran nación. Voy a ser una nación grande en ti. Si tú crees, tú vas a ser la semilla de esa gran nación. Y luego dice en el mismo versículo 2, dice de esta manera, y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Oh, esa es una promesa preciosa. Hermanos, ¿quién no quiere escuchar de Dios esa promesa? Decirte, hey, si tú me obedeces, yo te voy a bendecir. Si tú me sigues, si tú eres fiel a lo que yo quiero que tú hagas, tendrás mi bendición, te bendeciré. Y dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Josué, dice que si nosotros nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que obedecerás lo que la palabra de Dios dice. Y dice, entonces, dice el Señor, haré prosperar tu camino, entonces te bendeciré. Mis hermanos, muchas veces nosotros perdemos la bendición de Dios en nuestra vida, perdemos la bendición de Dios en nuestro matrimonio, perdemos la bendición de Dios en nuestra familia, porque simplemente no creemos que Dios tiene un plan para bendecirnos. No creemos que Dios tiene un plan para sacarnos adelante. Y nos ahogamos en las circunstancias y pensamos que nuestro problema no tiene solución, y pensamos que la solución no está en Dios, y dejamos a Dios, le damos la espalda a Dios y buscamos nuestra propia solución. Dice la palabra de Dios, no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando nosotros nos apoyamos en nuestra propia prudencia, le estamos dando la espalda al que tiene un plan para bendecirnos. Dice el Señor, yo sé los planes que tengo para ti. Son planes de bien y no son planes de mal. Yo quiero bendecirte, es lo que le está diciendo a Abraham. Abraham, solamente cree en mí. Y eso quiero que usted sepa el día de hoy, hermano, que todas las promesas que están en la palabra de Dios, las promesas que están escritas en la palabra de Dios, están escritas para bien de usted, para bien mío. Dios quiere llevarnos de triunfo en triunfo, dice la palabra de Dios, en Cristo Jesús. Yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor, son planes de bien. Aunque el gobierno diga lo contrario, aunque la salud diga lo contrario, aunque el médico diga lo contrario, aunque las finanzas digan lo contrario, aunque las cosas parezcan que no tienen solución, Dios tiene un plan para ti. Me encanta ese pasaje, el versículo 2, la última parte, donde dice, y yo te bendeciré. No tienes que apoyarte en otras cosas, no tienes que ir a la brujería, no tienes que ir a la Santa Muerte, no tienes que ir a la santería, no tienes que ir a otra religión, no tienes que buscar religión. Solamente confía que yo tengo un plan para ti, te voy a llevar de triunfo en triunfo, dice el Señor. Oh, bella promesa lo que el Señor tiene. Entonces, hermano, aquí hay algunos puntos claves que quiero resaltar. En primer lugar, Dios siempre, lo primero que quiero resaltar, Dios siempre da el primer paso. ¿Sabe por qué usted está aquí? Usted está aquí hoy, no porque usted se levantó en la mañana y dijo, voy a ir al templo. No, usted está aquí porque Dios produjo en usted así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sabe por qué usted vino hoy? Porque Dios tiene un plan para usted. Y Dios quería que usted viniera hoy, que usted escuchara que Dios tiene un plan para usted. Y que es un plan para bien y no para mal. Es un plan que te va a llevar de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, Dios siempre da el primer paso. Su gracia es primera a nuestra fe. La gracia de Dios se manifiesta primero antes de que usted desarrolle la fe y el deseo que usted tiene de buscar a Dios.
Dice la Biblia, el que no escatimó ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice la palabra de Dios, vino a buscarnos, vino a morir en la cruz por nosotros, vino buscándote a ti. Dice la Biblia, con cuerdas de amor te llamé, con cuerdas de amor te atraje, por puro amor y por pura misericordia, Señor dejó su trono de gloria y vino a buscarte a ti. Él tomó la iniciativa para buscarte a ti. ¿Quieres que te lo pruebe? Te lo voy a demostrar. ¿Cuántos años tienes? Menos de 80 años, cuando menos. El más joven de la juventud, ¿cómo se llama nuestro grupo de juventud prolongada? El más joven tiene 82 años. Muy bien, supongamos que usted tiene 85 años. Hace más de 2020 años, hace más de 2025 años, y si queremos irnos por el cronograma, el calendario, más de 2020 años más o menos, Jesucristo estaba muriendo en una cruz. Dice la Biblia, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Hace 2020 años Jesucristo estaba pagando el precio, la paga del pecado es muerte. Jesucristo estaba pagando el precio por los pecadores. ¿Y sabes qué? Una cosa maravillosa te estoy demostrando que Él tomó la iniciativa. Hace 2020 años Jesucristo ya estaba derramando su sangre preciosa por ti y por mí, aunque todavía no habíamos nacido, aunque todavía no habíamos pecado, aunque todavía no habíamos dado la espalda a Dios. Dios ya te amaba porque ya te tenía en su corazón y Él te llevó en su mente y Él pagó por tu salvación. Él tomó la iniciativa de venir a buscarte. Dios tomó la iniciativa de venir a buscar a Abraham. No fue Abraham el que vino a buscar a Dios. Dios tomó la iniciativa de venir a buscar a Abraham. Y Abraham entonces ejerció la fe, desarrolló la fe y creyó en Dios. Entonces Dios escogió a Abraham, tal y como lo hizo con Noé, tal y como lo hizo con cada uno de aquellos personajes bíblicos a los cuales Dios le mostró su gracia y su favor. Por lo tanto, mi hermano, lo que yo aprendo el día de hoy es que si yo confío en Dios, incluso cuando no veo la solución a mi problema, Dios tiene un plan. No importa cuál situación tú estés enfrentando, si tú confías en Dios, si tú crees que Dios dejó su trono de gloria para venir a fortalecerte, para venir a ministrarte, para venir a llenarte esa necesidad que tú tienes, para venir a guiar tu vida, para venir a solucionar el problema que tú tienes, Dios tiene un plan para ti. Ahora, ¿qué es lo que Dios requiere cuando hay promesas en la Biblia? Mire lo que dice Génesis capítulo 15. Venga conmigo, pacience conmigo, a Génesis capítulo 15 y vamos a leer los primeros 6 versículos. Ahí nos vamos a quedar en Génesis 15 por un rato, así de que abra su Biblia. Génesis capítulo 15 del versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo. Acuérdense que primero le dijo: te voy a multiplicar, te voy a bendecir, tú serás una bendición, voy a bendecirte a ti, tú serás una gran nación, solamente cree. Y en el capítulo 15, ya habían pasado algunos años, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Leámoslo otra vez: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera, qué bello escenario, y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Versículo 6: y creyó a Jehová,
y le fue contado por justicia. Déjeme lo ubico un poquito en el contexto en que está pasando este pasaje. Abraham ya era de juventud prolongada. Así se llama nuestro grupo de hermanos de 50 años o más. Juventud prolongada. Abraham ya tenía alrededor de 90 años. Y a los 90 años él no tenía un hijo, no había tenido un hijo. Entonces, la costumbre era que quien heredaba eran los esclavos más cerca de él. Después conocemos la historia de lo que Dios hace, lo que Abraham y Sara hacen, pero me voy a enfocar en este pasaje donde Abraham ya tenía la promesa de que Dios lo iba a bendecir y que le iba a dar prole, le iba a solucionar su problema, le iba a hacer un milagro. Pero conforme se iba pasando el tiempo, dice la Biblia que había perdido la costumbre de las mujeres. O sea, ya no podían crear a la edad que ellos tenían. 90 y 99 años Abraham. 90 años Sara y 99 años Abraham cuando tuvieron a su primer hijo. Pero en este pasaje que estamos tomando como base, Abraham como que le reclama al Señor y le dice: Señor, tú me hiciste una promesa. En el capítulo 12, aunque no estaba todavía en el capítulo 12 de Génesis, pero Abraham le dice: Señor, tú me hiciste una promesa. Y la promesa es que me ibas a dar un hijo y que iba a tener familia y que iba a haber descendencia. Y Señor, yo no veo la promesa cumplida. Yo no veo que estés preocupado por mi problema. Yo siento como que te has olvidado de mí. Siento como que me has dado la espalda. Escúcheme lo que estoy diciendo. Porque muchas veces nosotros nos ahogamos en nuestro problema y pensamos que Dios se ha olvidado de mí. Y pensamos que Dios se ha olvidado de mi problema. Y llegamos a dudar inclusive de la misericordia de Dios. Y llegamos a dudar inclusive de la omnisciencia de Dios, que Él todo lo sabe. Y llegamos a pensar que Él se le olvidó. Se le olvidó que estoy sufriendo. Se le olvidó que estoy necesitado. Se le olvidó que tengo problemas. Se le olvidó que tengo angustias con mis hijos. Se le olvidó que tengo dolor en el cuerpo por la enfermedad. Se me olvidó que tengo angustia por la situación legal en que estoy enfrentando. Se le olvidó que tengo problemas económicos porque están a punto de echarme de la casa donde estoy viviendo. Se le olvidó que tengo problemas con mi matrimonio y estoy a punto de divorciarme. Se le olvidó que tengo problemas con mis hijos porque tienen tanta rebeldía que no encuentro la solución. Se le olvidó que tengo problemas de trabajo porque no tengo trabajo y no tengo entradas económicas. Y pensamos que Dios se le olvidó. Y venimos con esta actitud de Abraham. Señor, tú me prometiste algo y no veo claro. No veo todavía la solución a mi problema. Es que nos ahogamos en nuestro problema y pensamos y vemos tanto y pensamos tanto en nuestro problema que se nos olvida que detrás del problema hay un gran Dios. Se nos olvida que detrás del problema hay alguien que se preocupa por ti y que tiene un plan para ti y que tiene un plan para bendecirte y que quiere llevarte de triunfo en triunfo. Abraham viene y le dice: Señor, ¿te has olvidado de mí? Abraham se pregunta: ¿cómo se va a cumplir esa promesa, Señor? ¿Cómo me vas a bendecir? Y mire lo que dice. A mí me impresiona el versículo 2 cuando le dice: y le respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás? Señor, ¿qué me vas a dar? No, hasta ahorita no he recibido nada. Hasta ahorita no tengo nada en mis manos como prueba de que tú me vas a bendecir o que tú me vas a solucionar nuestro problema. Déjame detengo aquí un poquito. Muchas veces nosotros, hermanos, nos enfocamos tanto en nuestra necesidad, en lo que no tenemos, que se nos olvida disfrutar lo que tenemos. Y pensamos que no tenemos nada. Y si tenemos 3 hijos y tenemos problemas con un hijo en la rebeldía, estamos tan preocupados por el problema que estoy enfrentando con mi hijo que está en rebeldía, que se me olvida que Dios me dio otros 2 hijos más y que puedo disfrutar de las bendiciones que Dios me ha dado con mis otros hijos. Y en vez de venir a reclamarle a Dios el por qué no me ayuda a solucionar el problema que tengo con mi hijo, debo darle gracias a Dios por la bendición que tengo, que los otros 2 hijos están en obediencia y disfrutar de esa armonía. Pero no disfrutamos lo que tenemos
por estar añorando lo que tenemos. Hace años, cuando mi hija tenía 4 años, mi hija mayor tenía 4 años, la llevé a una de las ferias donde hay juegos mecánicos y la puse en un caballito. Por primera vez en su vida se había subido a un caballito y enseguida del carrusel de caballitos había unos carritos chocones, esos carros que se sube uno y lo maneja y choca uno con otro. Bueno, cuando subí a mi hija de 4 años en ese caballito, y cada vez que el carrusel daba vueltas, mi hija se pasaba cerca de mí y me quería decir algo. Y me quería decir algo. Y yo le veía el rostro así desesperado y me quería decir algo, pero no alcanzaba a decirme nada porque el carrusel estaba dando vueltas y yo estaba parado a un lado. Y yo estaba preocupado, yo quería hasta bajarla en vuelo, pero no podía por la velocidad del carrusel. Y ya se me hizo eterno que no se acabó esas vueltas que le estaba dando el carrusel del caballito con mi hija, para poder agarrar a mi hija. ¿Qué pasaba? Yo pensé que se había mareado, que tenía algún problema y que quería bajarse inmediatamente o que no le había gustado el juego. El problema es que cuando se acabó el carrusel, fui, la agarré y la abracé y le dije, ¿qué pasa, mija? ¿Te sientes mal o qué pasó? No. ¿Qué me quería decir entonces, mija? ¿Por qué estaba tan desesperada? Es que quería a ver si me subías a los carros chocones. Y si me subes a los carros chocones. Y cada vuelta que daba, ella me señalaba. Y yo no sabía qué me quería decir, que si la subía a los carros chocones. A veces no disfrutamos el caballito en el que vamos por estar añorando lo que no tenemos. Amén, hermanos. ¿Sí sabe de qué estoy hablando, verdad? Mira alrededor de usted. Mira alrededor de usted. Disfrute eso que usted tiene. Ahí está su esposo. Dele gracias al Señor por su esposo. Ahí está su esposa. Dígale, Señor, gracias por esta señora que me has dado. ¿Ya? Gracias, Señor. Merezco más, pero con esto me conformo. Mire lo que trae usted puesto. Mire, si usted vino a la clase de conexión, hasta una dona comió y café. Dele gracias a Dios que tenemos algo. Y a veces estamos molestos porque no tenemos para ir al McDonald's o al chino acabándose el culto. No tenemos para ir al chino y el chino da gracias porque nos sacamos los camarones, ¿verdad? Los hispanos. Y a veces por estar añorando y quejándonos por lo que no tenemos, no disfrutamos la bendición de lo que sí tenemos. Abraham viene y le dice, Señor, no me has dado nada. Señor, no me has dado nada. Y el Señor le dice, no te he dado nada, mira, ven, vamos para afuera. Dice la Biblia que se lo lleva para afuera. Y en el versículo 5, mire, dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y dime si las puedes contar. O sea, lo que le dice el Señor, como dice por ahí, ubícate. Ubícate, Abraham. Te he dado tú una creación para que la disfrutes. Disfruta lo que tienes ahorita. Yo me encargo del futuro. El futuro es mío, no es tuyo. Tuyo es el presente. Disfruta el presente. Dice la Biblia, este es el día que Dios nos ha dado para que nos gocemos y nos alegremos en él. Amén. Hay que aprender a disfrutar del día. Disfrute lo que usted tenga. Gócese con lo que usted tiene. Gócese con esa bendición que usted tiene, hermano, porque hoy se la ha dado a Dios para que usted goce de esa bendición. ¿Se imagina usted esa escena en el versículo 5? Dice que Dios lo llevó afuera. Dios lo tomó y le dijo, mira, todo lo que te he dado, disfrútalo. Disfrútalo, al rato te voy a llevar a los carritos chocones si yo quiero, pero yo tengo planes para ti. Y son planes de bien y no de mal, dice la palabra de Dios. Así de que en vez de estar quejándonos por lo que no tenemos o por lo que ya se nos fue de las manos, disfrute lo que usted sí tiene en este momento en sus manos. Qué gran recordatorio de que nuestra fe no debe estar en el tamaño de la promesa, sino en el Dios, el tamaño de nuestro Dios que hizo esa promesa. Dios es capaz de llevarnos adelante para llevarnos de triunfo en triunfo. ¿Y cuál fue la reacción de Abraham? Mire lo que dice el versículo 6. Estoy en Génesis 15:6. Dice la palabra de Dios, y creyó a Jehová. Y creyó a Jehová. Creyó a Dios. ¿Serás capaz en esta mañana de creer a Dios? De creerle a Dios, que Dios tiene planes para ti, para bendecirte. ¿Serás capaz de depositar tu confianza en Dios y decir, Señor, voy a confiar en ti, Señor, voy a seguirte,
A pesar de que las circunstancias no me son adversas, a pesar de que las circunstancias parecen negativas, Señor, voy a creer en ti, porque hay tanta promesa en tu palabra, y voy a creer en tu palabra, voy a creer en ti. Dice el versículo 6, y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sigamos leyendo. Ahora entremos a las señales de un pacto, o sea, ¿cuáles son las señales de que Dios está a punto de obrar? Mire lo que dice el versículo 10. Dice aquí mismo en Génesis capítulo 15, versículo 10. Dice la palabra de Dios, y tomó él todo esto y las partió a la mitad y puso la mitad una enfrente de la otra, mas no partió. Bueno, me gustaría mejor porque dice, vamos a leer desde el versículo 8. Dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y él le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Ahora sí, versículo 10. Y tomó él todo esto, o sea, todos esos animales, y los partió por la mitad. Abraham partió estos animales en sacrificio por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Ponga atención a esto porque aquí hay una enseñanza muy importante. Versículo 11 dice, y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Versículo 12, mas a la caída del sol, imagínense, Abraham estuvo ahuyentando esos animales que no se comieran la carne del sacrificio, pero cuando se metió el sol, dice, sobrecogió el sueño a Abraham. Abraham le dio sueño. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él, o sea, le cayó un sueño que no lo pudo contener. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Versículo 14, mas también a la nación la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Versículo 15, dice, y tú vendrás a tus padres en paz, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado su colmo, la maldad del amorreo, hasta aquí. Y luego el versículo 17, que es la clave, dice, y sucedió que puesto el sol, o sea, eso pasó durante toda la noche, y cuando volvió a salir el sol a la siguiente mañana, dice, y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Paremos ahí un brevemente. Yo sé que el tiempo está pasando, pero déjeme explico algo importante. Abraham corta los animales en 2 y cuando cae la noche, Dios lo pone en un sueño profundo. En el versículo 17 dice que Dios dice, y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando. Un horno humeando. Y luego en el versículo 18 dice, y aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo. Estas dos cosas es importante. Parece que difícil de entender estos versículos, pero déjenme se los explico, que es bien importante que nosotros entendamos esto en el contexto de las promesas. En la antigua cultura del cercano oriente, donde se están sucediendo estas cosas, esto que estamos leyendo aquí era una ceremonia de un pacto. Cuando 2 personas hacían un pacto, partían un animal a la mitad y lo ponían mitad y mitad. Mitad para un lado y mitad para el otro. Y las 2 personas que estaban a punto de firmar ese pacto caminaban entre la sangre de ese animal. Al caminar entre la sangre estaban firmando un pacto. Que ninguna de las 2 personas iba a faltar a su palabra. Y lo estaban firmando en base al sacrificio, en base a la sangre que se estaba derramando. Ese era un pacto bilateral. Las 2 personas tenían que firmar ese pacto. Y si una de ellas fallaba, entonces el pacto se invalidaba. Cuando era un pacto bilateral, cuando los 2
tenían la misma responsabilidad. Pero en el contexto de Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 15, nosotros vemos que en este sacrificio hay animales partidos a la mitad y solamente Dios, a través de la antorcha de fuego, pasó entre los animales y ahí estuvo la presencia de Dios. No estuvo Abraham, Abraham estaba observando, pero este era un pacto, no era bilateral, sino era unilateral. La responsabilidad de que ese pacto, esa promesa se llevara a cabo, no caía en la espalda de dos personas o dos individuos, sino de una sola persona que era el responsable de asegurarse que esa promesa se iba a llevar a cabo. Y el que pasó sobre ese sacrificio no era Abraham, era Dios. Dios estaba diciéndole a Abraham, Abraham, no depende de lo que tú hagas, sino depende de lo que yo quiero y el plan que yo tengo para ti. Era una promesa de compromiso absoluto, sellada con sangre. Era Dios, no era Abraham, pese que pasó, a través de todos estos pedazos de carne. Era Dios, mis hermanos, no Abraham, quien pasó y consumió esa sangre como señal del pacto. Era Dios, no Abraham, el único que puede hacer cumplir las promesas de ese pacto. Ese pacto era incondicional y dependía de la fidelidad, no de Abraham, sino de la fidelidad de Dios, no de la de Abraham. Ese pacto nos lleva hacia el sacrificio de Jesucristo. Cristo derramó su sangre preciosa. Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo iba caminando, Juan el Bautista dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz y derramó su sangre preciosa, fue su sangre preciosa del pacto unilateral. Dios con nosotros, pagando por nuestra salvación y pagando por nuestro beneficio y pagando por la bendición que nosotros tenemos. Por eso me encanta lo que dice en el versículo 3, y te bendeciré, y te bendeciré. Si confías en mí, te bendeciré. Porque el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz y dijo, consumado es, Jesucristo está diciendo, está pagado el precio para que mi pueblo sea bendecido. Dios quiere bendecirte. Por eso el pacto que Dios hizo con Abraham es sumamente importante para nosotros. Es importante que nosotros entendamos que la salvación nuestra no depende de nuestros actos, de nuestro sacrificio. La salvación nuestra depende de lo que Jesucristo hizo en la cruz y de la fe que nosotros debemos poner en Jesucristo. Así como Abraham creyó y le fue contado por justicia, esta mañana usted tiene la oportunidad de creer en Jesucristo para que Jesucristo le justifique y le dé la salvación que usted necesita y le dé la vida eterna que tanto usted necesita. Dios tiene un plan para usted. Dios quiere bendecirle de una manera impresionante y Dios quiere que usted vaya de triunfo en triunfo si usted hace lo que Abraham hizo, creerle a Dios. Esta mañana yo sé que muchos de los que estamos aquí veníamos con angustia, veníamos con problemas, con necesidades, veníamos con preguntas. A lo mejor veníamos hasta con una actitud de enojo para con Dios, para reclamarle a Dios, ¿cómo es posible que Él permita que me esté pasando lo que me esté pasando? Pero si en esta mañana Dios te habló y te dijo, todo lo que necesitas hacer es creer que yo tengo un plan para ti, solamente cree, porque para el que cree, todo es posible. Pongámonos de pie, mis hermanos.